Saludos amigos. Ahora finalmente es el momento de explorar uno de los saqueos más desconocidos de Roma. El saqueo de Ricima de la ciudad en 472 después de Cristo, donde él y sus soldados bárbaros asediaron la ciudad durante 6 meses, finalmente capturándola, con luchas severas y violentas en las calles de Roma. Entonces, ¿por qué este saqueo es tan desconocido? ¿Cómo pudo haber llegado a este desastre? Y lo más importante, ¿cuáles fueron sus consecuencias para la población y para la misma ciudad de Roma? Si buscas en Internet o aquí en YouTube el término saqueo de Roma, encontrarás muchos resultados sobre el famoso saqueo de Roma por Alaric en el 410 después de Cristo, el primer saqueo de Roma en 800 años bajo el incapaz emperador Honorio. O encontrarás muchos resultados sobre el famoso saqueo vándalo del 455 después de Cristo, donde solo 45 años después del 410 Roma fue saqueada nuevamente, pero esta vez aún más brutalmente, por las hordas vándalas de Gaiseric. Ya hemos hablado de estos dos saqueos en videos anteriores, y hemos analizado su gravedad, por ejemplo en este video aquí. Sin embargo, hubo otro saqueo en el siglo V que se está pasando por alto, y olvidando, tanto así, que no encontrarás un solo video en YouTube sobre este saqueo. Y eso es algo, queridos amigos de la historia romana tardía, que debemos cambiar. Estoy hablando del saqueo del 472 después de Cristo, cuando Ricimer, el Magister Militum del Imperio Romano Occidental, saqueó la misma Roma. Ahora podrías preguntarte, ¿cómo es esto incluso posible? ¿Cómo puede el general de mayor rango del Imperio Romano Occidental saquear la capital de ese mismo imperio? Porque no te equivoques. Roma se había convertido en los últimos años del Imperio Romano Occidental en la capital del imperio una vez más. Otra cosa que se pasa por alto muy a menudo, algo de lo que, por supuesto, vamos a hablar en un video futuro. El Magister Militum del Imperio Romano Occidental, saqueando la ciudad capital, sería similar al general de mayor rango de los Estados Unidos, asediando y saqueando la capital Washington, D.C. Este es realmente el nivel de locura del que estamos hablando aquí, solo para darte una idea sobre la locura y el caos de los últimos años del Imperio Romano Occidental. ¿Cómo pudo haber llegado a tal desastre? Después de la muerte del emperador romano occidental Valentiniano III, un emperador bastante débil e incapaz, nieto de Teodosio, sobrino del incapaz y débil emperador Honorio, el Imperio Romano Occidental estaba en tumulto. Valentiniano III había matado con sus propias manos al capaz Magister Militum Occidental, el general de mayor rango Flavio Aesio, en el 454 después de Cristo, una acción realmente bastante estúpida y malvada que creó un vacío de poder en el oeste. Luego Valentiniano fue asesinado por leales a Aecio, por venganza. Ahora, en el ejército de Aecio, dos figuras habían ascendido en los rangos militares. El posterior emperador Mayoriano, Julius Valerius Majorianus, a quien dedico este canal, y otro llamado Flavio Ricimer. Este último, Ricimer, demostraría ser un líder militar tan despiadado como uno pueda imaginar. Hemos hablado con gran detalle sobre sus acciones que fueron en gran detrimento del Imperio Romano de Occidente en el primer video de este canal aquí. Por lo tanto, no quiero entrar demasiado en detalle nuevamente sobre las malvadas acciones de Ricimer, pero permíteme recapitular rápidamente su ascenso. Ricimer fue nombrado Magister Militum del Imperio Romano de Occidente, el rango más alto de los ejércitos de campo occidentales, en 456 después de Cristo por el emperador romano de Occidente Avitus. Junto con su entonces aún amigo Majorian, derrocó al emperador Avitus en 457, quien luego murió, posiblemente asesinado por Ricimer, o partidarios de Majorian, o por Ricimer y Majorian ambos, o habiendo muerto huyendo de regreso a su Galia natal. Las circunstancias exactas de la muerte de Avitus están envueltas en misterio y se explorarán en un video futuro. Después de Avitus, Majorian ascendió al trono occidental en 457 después de Cristo, y resultó ser un héroe bastante inesperado en esos tiempos oscuros. Por supuesto,
El ascenso y caída de Majorian se explorará en profundidad en una trilogía en este canal, que será la cuenta más detallada y profunda sobre el ascenso y caída de Majorian, que podrás encontrar en YouTube. Tienes mi palabra en eso. Pero Majorian fue traicionado de la manera más brutal. Primero, su flota que iba a reconquistar África fue incendiada por traidores en el 460 después de Cristo pagados por los vándalos. Luego, en su camino de regreso a Italia, fue brutalmente apuñalado por la espalda por Ricimer en 461, quien resultó no ser amigo de Majorian en absoluto. El dicho, si tienes amigos como estos, no necesitas enemigos, no puede ser más preciso que en esta triste instancia, donde el gran Majorianus fue asesinado de la manera más malvada por el traicionero Ricimer. Después de Majorian, Ricimer puso a un emperador títere en el trono, llamado Livius Severus, en 461. Se piensa que Ricimer no estaba satisfecho con él y lo hizo envenenar solo unos años después, en 465, aunque esto no puede ser probado al 100%. Después de Livius Severus, veríamos a otro buen emperador ascender al trono en la forma de Procopius Anthemius. Fue enviado por el emperador romano oriental Leo para reclamar el trono occidental, pero la relación entre Anthemius y Ricimer no fue tan buena desde el principio. Anthemius contaba con el apoyo total del Imperio Romano Oriental, y por lo tanto Ricimer no tenía el poder para moverse contra Anthemius. Aún bajo Anthemius, veríamos el último esfuerzo masivo concertado del Imperio Romano Oriental y Occidental para reclamar la provincia perdida de África. En una de las mayores operaciones anfibias de la antigüedad, los dos imperios romanos intentaron reconquistar la provincia de África con una enorme flota de 1100 barcos, pero debido a la grave incompetencia del general romano oriental Basiliscus, la operación fracasó y la mayor parte de la flota fue destruida por barcos de fuego vándalos en 468. En la también bastante desconocida batalla de Cabo Bon. Por supuesto lo adivinaste, amigos del difunto Imperio Romano. Haremos un video muy detallado sobre este desastre. Ahora la posición de Antemio se debilitó enormemente después de este desastre, mientras que el poder del malvado Magister Ricimer había crecido aún más fuerte. Después de que Antemio mató a un amigo y partidario de Ricimer, llamado Romanus, en 470 por motivos de traición, Ricimer rompió abiertamente con Antemio. Esto no era nada nuevo para Ricimer, quien ya había jugado un papel en el derrocamiento de Avitus, había asesinado a Majoriano y posiblemente había envenenado a Livio Severo. Antemio reinaba en Roma como sus predecesores antes que él, porque como dije, Roma se había convertido nuevamente en la capital del Imperio Occidental, después de que Valentiniano III trasladó la sede imperial junto con toda su familia de regreso a la antigua capital en 450 después de Cristo. Mientras tanto, Ricimer tenía su sede en Rávena, que estratégicamente estaba en una posición mejor y más fortificada. La ciudad estaba rodeada por marismas al oeste y por el mar al este, y generalmente se pensaba que la ciudad era casi imposible de capturar. Sin embargo, Roma, a pesar de estar extremadamente bien protegida por las gigantescas murallas del legendario Aureliano, estaba bastante expuesta, ya que la ciudad estaba rodeada de tierra por todos lados, y por lo tanto podía ser fácilmente asediada, un hecho que vimos explotado por los visigodos en 410 y por los vándalos en 455. Así fue como Ricimer declaró abiertamente a Antemio su enemigo, y dejó Rávena y marchó hacia Roma en 471, llegando probablemente a las afueras de la ciudad alrededor de octubre, 471. Juan de Antioquía es una fuente valiosa aquí. Nos dice que Antemio y sus seguidores, que incluían un destacamento de tropas romanas orientales, defendían la ciudad. Juan también afirma que Antemio contaba con el apoyo de la población de Roma. No conocemos los números exactos y las fuerzas de las tropas, pero es bastante probable que Antemio tuviera a su disposición unos pocos miles de tropas romanas orientales en la enorme ciudad, reforzadas por tropas adicionales de la guardia personal y soldados suplementarios de las ricas familias aristocráticas de Roma. Se piensa que las tropas romanas orientales de Antemio eran, de hecho,
como era la práctica estándar en ese tiempo, mercenarios germánicos pagados, principalmente godos y suevos. Mientras tanto, Ricimer había traído un ejército completamente bárbaro, probablemente en el rango de 10 a 20.000 tropas, según estiman algunos historiadores modernos. Odoacro también estaba presente en este ejército, así como el sobrino de Ricimer, Gundobad. Podemos leer en el excelente libro El Foso de Roma, de Michel René Salzman, que por cierto es mi principal fuente para este video, enlace en la descripción. Algunos senadores romanos se habían aliado con Ricimer, incluyendo a aquellos que estaban contentos con la perspectiva de la elevación del senador Anicio Olibrio al trono. Anicio Olibrio había sido enviado por el emperador Leo I a Italia para hacer la paz entre Ricimer y Antemio. En cambio, en las negociaciones con Ricimer, encontramos a Olibrio proclamado emperador, aunque su acceso oficial, según Prisco, ocurrió solo después de la muerte de Antemio. Por lo tanto, es bastante fascinante leer que, según el historiador Prisco, también había algunos partidarios de Ricimer en Roma, quienes intentaron hacer de Olibrio, de la poderosa familia aristocrática de los Anici, contraemperador de Antemio, quien luego de la muerte de Antemio efectivamente se convirtió en emperador. Mientras tanto, Ricimer y sus tropas estaban acampando fuera de Roma, asediando la ciudad desde octubre de 471 en adelante, y el asedio duró meses. Se cree que la ciudad estuvo bajo asedio durante más de medio año, hasta julio de 472. La población romana fue devastada por el hambre, y se cree que la deteriorada nutrición e higiene condujeron a un brote de la peste. No sabemos exactamente cómo, pero en algún momento Ricimer logró capturar el Transtiberinum, el actual Trastevere, al oeste del río Tíber. Antemius y sus seguidores habían fortificado los puentes para que Ricimer no pudiera cruzar fácilmente el río. Ricimer también controlaba el Janículo y el Vaticano. Dado que Ricimer controlaba los suministros de alimentos a la ciudad, y como dijimos la población estaba devastada por el hambre, las tropas de Antemio ya estaban debilitadas. Según Pablo el Diácono, Antemio recibió refuerzos del norte, bajo el mando del rector Galliarum Bilimer. El historiador Roberto Umberto sugiere que estas tropas ahora llegaban desde el norte, pero fueron impedidas de entrar a la ciudad por Ricimer, y se produjeron intensos combates cerca del puente Adriano, que conectaba el mausoleo de Adriano con la ciudad. Ricimer había usado el mausoleo como una fortaleza, algo que veríamos cada vez más a menudo, hasta que en la Edad Media, efectivamente el mausoleo de Adriano se había convertido en el Castello San Angelo. No tenemos información sobre cómo exactamente los foederati góticos y suevos de Antemio lucharon contra las tropas de Ricimer y cómo ayudaron a los refuerzos recién llegados de Bilimer. Solo sabemos que debe haber habido algunas peleas intensas cerca de ese mausoleo de Adriano. Esta es una escena que veríamos repetida ya 65 años después, cuando Belisario defendería la ciudad contra los ostrogodos, con nuevamente intensos combates en el mausoleo. Ahora, según Juan de Antioquía, Ricimer solo logró tomar la ciudad por traición. ¿Qué más se podría esperar de Ricimer, el traidor de Majoriano? La traición permanece sin especificar, pero quizás Ricimer logró sobornar a algunos o más soldados de las tropas foederati romanas orientales de Antemio. Alguien debe haber abierto las puertas, y los bárbaros de Ricimer se precipitaron en la ciudad, luchando todo el tiempo con las tropas de Antemio por toda la ciudad. Debe haber habido intensos combates callejeros, con lucha por cada calle, cada foro. Las pérdidas deben haber sido muy altas, especialmente del lado de Antemio, ya que sus soldados estaban severamente debilitados por la desnutrición, como dijimos, y también podrían haber tenido la desventaja numérica. Finalmente, Antemio y sus tropas se retiraron al palacio en el Monte Palatino, donde se habían fortificado, pero sin éxito. Bilimer, al parecer perdido, no pudo ayudar a Antemio, y así fue como Antemio fue vencido por las tropas de Ricimer en algún momento, en julio de 472 después de que la ciudad había sido brutalmente asediada durante más de medio año. Antemio huyó del palacio,
e intentó esconderse en la iglesia de San Crisógono en el Transtiberinum, el actual Trastevere, pero fue descubierto por Gundobad, un general del ejército de Ricimer, y decapitado en esa misma iglesia, una forma brutal y sacrílega de terminar la vida de un emperador, incluso para esa época oscura y brutal. Así pasó Antemio, la última esperanza de salvación del Imperio Romano de Occidente, de una manera espantosa, por la traición y la codicia sin fin de Ricimer. Entonces, ¿cómo pudo Ricimer, el general del Imperio Romano de Occidente, saquear la capital? Bueno, hablamos extensamente sobre el malvado carácter de Ricimer en el primer video. Pero además de eso, Ricimer era de ascendencia germánica, y muy a menudo estos generales germánicos no sentían realmente una fuerte lealtad hacia el Imperio Romano. De hecho, algunos sugieren que Ricimer ya había intentado abolir por completo la institución del emperador romano, algo que Odoacer haría solo unos años después. Así que Ricimer no era realmente simpático con la difícil situación de la población romana regular. Pero lo que es fascinante es que es bastante probable que este más desconocido de los 3 saqueos de Roma en el siglo V podría haber sido el más brutal para la población y para la estructura de la ciudad de Roma misma. El saqueo visigodo tuvo efectos muy dañinos en la población, también a través del hambre y la peste, pero el daño a la ciudad fue bastante limitado, como hemos discutido en videos anteriores, especialmente en este aquí. Los visigodos solo saquearon la ciudad durante 3 días. Luego, en 455 los vándalos, por ejemplo, derribaron el techo del templo de Júpiter Optimus Maximus en la colina capitolina. Pero aparte de eso, no se registró demasiado daño. Pero saquearon a fondo la ciudad de la mayoría de sus riquezas durante 14 días. Sin embargo, a diferencia de los 2 primeros saqueos, el saqueo de 472 después de Cristo, el saqueo de Ricimer, debió haber sido aún más devastador para la estructura de la ciudad en sí, y probablemente se hizo mucho daño a los edificios y los grandes monumentos de la antigüedad, ya que hubo intensos combates en toda la ciudad. Casiodorus escribió que hubo una terrible devastación de la ciudad, y Paul el diácono escribió: no solo Roma fue devastada por el hambre y la enfermedad que la afligieron en este tiempo, sino que también fue gravemente saqueada, excepto las regiones en las que Ricimer estaba con sus propios hombres. Todo el resto de la ciudad fue devastado por la codicia de los saqueadores. Por lo tanto, las regiones que no fueron devastadas fueron el Transtiberinum, donde, como dijimos, Ricimer tenía sus tropas, luego también el Janículo y el Vaticano. Pero todas las demás partes de la ciudad, por lo tanto la gran mayoría, posiblemente fueron gravemente dañadas. Además, las hordas bárbaras de Ricimer también deben haber saqueado la ciudad además de simplemente dañarla. Pero, ¿cómo exactamente fueron dañados los edificios de Roma o cuántos romanos murieron en ese asedio? No lo sabemos. La población durante ese tiempo ya había disminuido debido a los 2 saqueos previos de 410 y 455. Muchos romanos habían entendido amargamente que quedarse en Roma se había vuelto demasiado peligroso. Con razón, como vimos, y habían dejado la vieja Roma por la nueva Roma, la ciudad de Constantinopla en el este. Para el año 472, es bastante probable que la población de Roma solo midiera 250.000 habitantes, solo un cuarto de su población máxima, de alrededor de 1.150.000 años antes. No hay mucha evidencia arqueológica sobre cuántas personas murieron, ni sobre qué edificios resultaron dañados, pero sí sabemos que los prefectos posteriores de Roma repararían gran parte del daño, y que incluso hasta el rey ostrogodo Teodorico, muchos edificios de Roma se habían mantenido en forma y habían sido reparados. Por ejemplo, sabemos que el Palacio Imperial en el Monte Palatino había sido reparado por orden de Teodorico, pagado con el impuesto al vino. Otros edificios también habían sido reparados, por ejemplo el Coliseo, el Anfiteatro Flavio, que había sido dañado en un terremoto en 484 después de Cristo. Es bastante probable que el terremoto de 484 causó más daño a la ciudad que los combates de los soldados, ya que no se utilizaron armas de asedio pesadas en las calles.
Por lo tanto, podemos decir que probablemente algunos edificios fueron dañados, muy probablemente más por el fuego que por el daño limitado que una espada puede infligir, pero que estos daños ya habían sido en su mayoría reparados algunos años después. Porque para el año 500 después de Cristo Casiodorus nos da algunos detalles sobre el estado de Roma, que en partes se conservó sorprendentemente bien, como se discute en este video aquí. Había una creciente desolación y decadencia, especialmente en las regiones más alejadas de la ciudad, pero las áreas más pobladas debieron haberse mantenido en reparación, y aún debieron haber parecido bastante impresionantes, especialmente el área dentro y alrededor del Foro Romano. Pero a pesar de todo, el daño a la población debió haber sido brutal. Y este saqueo ciertamente hizo que la gente se diera cuenta aún más de que permanecer en Roma se había vuelto demasiado peligroso. Es bastante probable que incluso más personas después huyeron a Constantinopla. Y ya para el 500, solo unos 30 años después del saqueo de Roma por Ricimer, la población había disminuido aún más a entre 100 y 150.000 habitantes, según sugieren las estimaciones arqueológicas modernas. Así es como este saqueo más desconocido de Roma, donde el no tan amigable Magister Militum del Imperio Occidental saqueó la capital de ese mismo imperio, podría haber sido de hecho el más severo de los 3 saqueos de Roma en el siglo V. En cuanto a por qué esta secta es tan desconocida, creo que es porque simplemente no hay muchas fuentes sobrevivientes sobre ella, y también porque ser el tercero simplemente no es tan popular como ser el primero o el segundo. Los vándalos y visigodos simplemente se robaron el espectáculo. Pero podemos decir que solo porque un evento es más desconocido que otro evento, no lo hace menos importante o severo. La población de Roma en 472 después de Cristo seguramente se sorprendería al descubrir que este saqueo posiblemente más severo es el que menos se menciona. Algo que espero haber logrado cambiar un poco con este video aquí. Y si estás interesado en lo que habrías visto en Roma unos años después del saqueo de Ricimer en 472, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en cómo debió haber lucido Roma algunas décadas después, a principios del siglo VI, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gracias amici imperi romani, y bene vale.